Bendiciones. Buen día, buena tarde o buena noche. No sé qué hora vaya a ver el video. El tema a hablar es la avaricia. El poder que tiene la avaricia. Y recordemos que la avaricia es algo que proviene de Satanás. La avaricia es cuando no estamos conformes con lo que tenemos, sino anhelamos más. Amén. Entonces, vamos a hablar del tema de la avaricia. El poder que tiene la avaricia de separar al hombre de Dios Santo. Que Dios nos ayude. Y quiero introducirme en el libro de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 6. Quiero leer el versículo del 6 al 10. Vamos a leerlo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y dice así: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Dice el 7. Porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Vive Jehová. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación, santo. Caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Mi alma te alaba, Jehová. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron transportados de muchos dolores. Ay, mi alma te alaba, Jehová. Poderosa palabra de Dios. Dios nos habla y nos dice: cuídense de no caer en la avaricia. Cuídense de ello. Y dice, Primera de Timoteo 6, 10, dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Santo. Hermano, yo no sé cuál sea su situación. Yo no sé cuál sea su posición. Amén. Pero Dios nos habla en esta hora y nos dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Hermanos, si el enemigo trabaja de una y de otra forma, el enemigo es astuto, dice la Biblia. Él hace lo que esté a su alcance para que el hombre se separe del camino de Dios, para que el hombre se separe del santo evangelio de Dios. Y ahorita vamos a leer, dice la Biblia que muchos, dice, por lo codiciando algunos, se extraviaron de la fe. Esto es extraviarse del santo evangelio, y fueron transportados de muchos dolores. Esto es tremendo. Entonces, la Biblia nos habla de esto. Quiero, si gustan acompañarme al libro de Reyes. En Segunda de Reyes 5, me gustaría que lean todo el capítulo 5. Pero yo quiero hablarles de un hombre el cual entró en la avaricia y fue destituido. Amén. Entonces, pero antes de llegar allá, quiero aclararles esto, de que vamos a leer Segunda de Reyes 5, vamos a leer el capítulo 5, vamos a leer el versículo 20, 21 y 22, y posiblemente más adelante. Pero dice así, Segunda de Reyes capítulo 5, versículo 20, dice, habla de un hombre llamado Jesse y de un profeta llamado Eliseo. Jesse era el compañero de Eliseo, amén.
Y dice, entonces Jesse, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Jesse a Naamán. Cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él le dijo, bien, mi señor. Mi señor me envía a decirte, le dijo Jesse a Naamán, me envía a decirte, he aquí, vinieron en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Santo. Nos habla de un hombre llamado Jesse, el cual Naamán llegó, Eliseo, utilizado por Dios, hizo el milagro de sanar a Naamán. Y el siervo de Eliseo se dio cuenta de que Naamán le llevaba muchas cosas a Eliseo, le llevaba a regalarles. Pero más Eliseo no quiso nada de Naamán. Pero Jesse vio aquello y le entró la codicia a su corazón. Y él, después de que Naamán se había ido, porque Eliseo no le quiso recibir nada, dice la Biblia que Jesse corrió tras él y fue. Veamos, hermanos, cuando leemos el libro de los Reyes, me gustaría que lean Primera y Segunda de Reyes. La Biblia nos habla de Jesse y de Eliseo. Hermanos, Jesse era un hombre que conoció a Dios, él vio las grandezas de Dios, vio lo que Dios hacía por medio de Eliseo. Él vio grandezas, mi hermano. Cuando leemos el libro de Reyes, Jesse estuvo allí con Eliseo, viendo grandes milagros. Dios hizo a través de Eliseo que una mujer que no podía tener hijos, esa mujer tuvo un hijo. Y el hijo murió y Eliseo volvió y automáticamente Dios hizo que el niño viviese otra vez. O sea, resucitara. Lo que les estoy hablando de esto para que vean que Jesse estuvo con Eliseo y él sabía, vio el poder de Dios. Él lo vio el poder de Dios. Y luego, más adelante, la Biblia nos habla de que había un ejército que quería matar. Estaba contra Eliseo. Entonces, y la Biblia dice de que Jesse automáticamente se turbó porque estaba viendo un ejército, literal, un ejército contra ellos. Y Jesse se turbó humanamente. Pero Eliseo le oró a Dios y Dios hizo que los ojos de Jesse fueran abiertos. Y él vio al ejército que Jehová Dios tenía defendiéndolos. Hermanos, Jesse vio la grandeza de Dios manifestada. Él la vio. Mas sin embargo, lo que acabamos de leer, Jesse vio todo aquello que Naamán le estaba ofreciendo a Eliseo. Mas Eliseo no quiso nada de ello. Pero en Jesse entró la codicia, entró la avaricia, entró lo que Timoteo nos dice. Lo que Timoteo nos dice. Entonces, lo que la Biblia nos está diciendo que nos cuidemos de ello. Jesse vio la grandeza de Dios, mas sin embargo, entró en él la avaricia. Anheló aquello. Y dice la Biblia, lo que acabamos de leer, que él corrió a Naamán. Él corrió. Hermanos, lo que el diablo es astuto. Primero, hace que se metan aquellos pensamientos, los no agradables a Dios. En Jesse entró la avaricia. Luego él lo pensó, porque es un campo de batalla, la mente es un campo de batalla. Lo pensó
y dijo, voy a ir tras Naamán. Y fue. Y la Biblia dice lo que acabamos de leer. Y fue, hermanos, entra la avaricia, entra lo malo. Y luego cuando se ejecuta, es peligroso. Luego Jesse fue y le dijo a Naamán, se volvió un mentiroso. Le entró la avaricia, luego se volvió un mentiroso. Dijo, mi Señor dice, él hablando, le fue a hablar a Naamán y le dijo que Eliseo le había mandado a pedirle 2 vestidos y que le había pedido. Entonces la Biblia nos habla de que él fue y dijo, dice mi Señor, cuando su Señor no había dicho nada. Hermanos, Jesse vio la grandeza de Jehová. Él vio la grandeza de Jehová. Él vio todo eso, mas sin embargo, dejó minar su corazón por Satanás y corrió tras los deseos de este mundo. Corrió por el anhelo de su corazón y pecó contra Jehová. Entró la avaricia. Después de la avaricia se volvió un mentiroso. Se volvió un mentiroso y luego dice, aquí en 2 Reyes capítulo 5, versículo 24 dice, y así que llegó a un lugar secreto después de que recibió aquello que Naamán le dio. Dice, y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de la mano de ellos, hablando sobre los vestidos y lo que Naamán le dio. Él lo tomó de la mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Santo. Dice la Biblia que entró a un lugar secreto, según él. Entró a un lugar secreto. Él tomó las cosas que Naamán le dio y los escondió. Dice la Biblia en un lugar secreto, según él, secreto. Y los escondió. Seguimos leyendo. Dice el 25. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Jesse? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte, santo mi Dios amado. Y dice la Biblia, el 26, él entonces le dijo, ¿no estaba allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Dice, por lo tanto la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia, santo, y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Naamán fue sano. Dios le quitó la lepra a Naamán, era una enfermedad. Pero como a Jesse codició y fue a pedir y mintió, la lepra que se le fue quitada a Naamán se le pegó a Jesse, santo. Entonces, hermanos, la Biblia dice que él fue a un lugar secreto, según él. Un lugar secreto y escondió aquello que le pidió a Naamán. Pero para Dios no hay nada oculto en esta tierra. Para Dios no hay nada oculto. Entonces Dios vio eso y Eliseo le dijo, ¿no estaba mi corazón allí? El Espíritu Santo de Dios le reveló a Eliseo lo que Jesse hizo. Y por lo tanto, hermanos, yo no sé cuál sea la situación en la que usted se encuentre. No, yo no sé. El único que conoce todo es Dios. Pero hermanos, el enemigo es astuto. El enemigo trabaja de una y de otra forma. Yo no sé cuál sea su situación. Usted que es cristiano, yo no sé cuál sea su situación. Quizás el enemigo viene y le dice una y otra cosa. Pero hermanos, necesitamos darle el tiempo a Dios, lo que es de Él. Nosotros necesitamos servirle a Dios en todo tiempo. Estar equipados en todo tiempo. Pero yo entiendo que tenemos que trabajar. Yo entiendo todo ello. Pero, hermanos, no deje su privilegio por un dinero extra. No deje su privilegio por un dinero extra.
Porque hermanos, dice la Biblia, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas, dice la palabra del Señor. Hermanos, esto es delicado. Jesse, según él, escondió un secreto todo, pero Dios le estaba viendo. Yo no sé, tal vez alguien que escuche este mensaje, yo no sé, predique la palabra de Dios, o Dios lo está levantando y Dios lo puede llevar a muchos lugares a predicar la palabra de Dios. Pero Dios advierte a tiempo y fuera de tiempo. No, que su corazón no se incline a la avaricia, que su corazón no, porque el diablo es astuto. Jesse vio la grandeza de Dios, mas el enemigo le metió unos pensamientos y él actuó. Hermano, yo no sé, yo no conozco su vida, pero no venda su privilegio por algo que no es eterno. Dice la Biblia, como leíamos al principio, ciertamente nada hemos de llevar de esta tierra. Entonces, y dice la Biblia que al final dice el 27, por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve, santo. Y la lepra tipifica el pecado. La lepra es el pecado. Entonces, Jesse había visto la grandeza de Jehová. Por lo tanto, Jesse, ahí la Biblia nos habla, Jesse estaba, digamos, sano. Jesse estaba sano. Y cuando nosotros venimos al camino del santo evangelio de Dios, aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, Él nos limpia, nos perdona, nos quita esa lepra que se llama pecado. Pero dice la Biblia que porque Jesse pensó, Jesse ejecutó, mintió y obtuvo lo que él quiso, dice la Biblia que la lepra que le fue quitada a Naamán se le volvió a Jesse y se fue. Y hermanos, esto es delicado, y dice la Biblia que le pegó la lepra a él y a tu descendencia, dice la Biblia, santo. Entonces, hermanos, la lepra, recordemos, lo acabo de hablar en un video anterior, la lepra, en el tiempo antiguo, el leproso no podía estar en la ciudad, no podía estar en el pueblo, no podía estar junto con todos. A él lo sacaban, era un enfermo, a él no lo querían, él tenía que estar fuera. Entonces, Jesse estaba limpio, estaba sano. Por lo tanto, estaba allí con Eliseo. Pero recalco, la lepra es el pecado. Y dice la Biblia que Jesse había visto las grandezas de Jehová. Pero por lo que hizo, dice la Biblia que le pegó lepra. Automáticamente el hombre que está en el camino de Dios, está ahí buscando presencia de Dios. Pero si llega a hacer algo como esto, caerá de la mano de Dios. Caerá de la mano de Dios. Y automáticamente el leproso no podía estar con toda la ciudad, en el campamento. Entonces, el campamento, la ciudad, hablemos que es el redil de Dios, que es la santa ciudad de Dios, como habla la ciudad de refugio. Es la santa ciudad de Dios. Entonces, cuando Jesse estaba dentro de la ciudad de Dios, pero él pecó, automáticamente, como recalco, el leproso no podía estar en la ciudad. Lo sacaban de la ciudad. Lo sacaban del campamento. Y cuando Jesse pecó, automáticamente fue destituido de la ciudad y fue sacado. El que peca contra Dios realmente no puede estar en el redil de Dios. Entonces Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Jesse automáticamente fue destituido, fue sacado.
Y es lo que Dios nos está diciendo. De que dice la Biblia, que Él no hace yugos desiguales. Dice la Biblia que aquí es una fuente, no puede dar agua dulce. Amén. Tampoco agua salada. Entonces, de aquí lo que Dios nos está hablando antes, como repito, Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Y el levantarse es difícil. Y mis hermanos, quizás alguno ya ha caído en esa tentación. Yo no sé. En esa tentación del dinero. Yo no sé la situación, mis hermanos. Yo no soy Dios. Pero si alguno ha caído, la Biblia dice en Isaías, vuélvase a mí, dice Dios. Dios es amplio en perdonarnos. Dios nos perdona, pero la Biblia quiere a un David. La Biblia quiere a un David, que dice la Biblia, que Dios quiere a un David, que David era conforme al corazón de Jehová. Pero mis hermanos, no, porque David no pecó. David pecó en exceso. La Biblia nos narra y nos habla de David, pero cuando leemos Samuel, nos damos cuenta de que David, cada que cometía un error y llegaban a amonestarlo, él al momento, mis hermanos, se volvía a Jehová. Se volvía a Jehová. Y él reconocía su pecado y decía, he pecado contra Jehová. Él reconocía su pecado y Dios le perdonaba. Pero él reconocía. La Biblia cuando nos dice que David era conforme al corazón de Jehová, nos está diciendo de que David decía, yo he pecado. Él no culpaba a nadie más. Él decía, yo he pecado. Dios quiere a un David que reconozca sus faltas y sus errores y se vuelva a Jehová. Él no quiere un Jesse que dijo cuando Eliseo le preguntó, ¿de dónde vienes, Jesse? Y él dijo, yo no he ido a ninguna parte. Automáticamente yo no he hecho nada, dice Jesse. Y Dios no quiere alguien que esté culpando a alguien más. Como dijo Adán, la mujer que me diste. La mujer dijo, la serpiente. Entonces, Dios quiere a hombres. Dios quiere que vengamos delante de Él y reconozcamos nuestras faltas y nuestros errores y que nos volvamos a Él. Dios perdona, mis hermanos. Dios perdona, Dios cambia, Dios restaura. Entonces, el tema de la avaricia es un tema muy extenso. Pero Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Dios, lo que el pecado hace es separarnos de Dios. Y cuando la avaricia entró en Jesse, lo que hizo fue separarlo de la ciudad. El pecado es una barrera que se levanta y hace separación del hombre con Dios. El pecado se levanta de por medio. Entonces, el tema es, cuidémonos de la avaricia. Examinemos nuestra vida, cómo estamos y en dónde estamos parados. Y Dios nos habla en esta hora. Y nos recuerda, hijo mío, busca primeramente mi reino y mi justicia, dice el Señor. Y yo te daré las cosas que necesitas. Bendiciones.